te llevan a la infame prisión de Evin, que es un poco entrar en el infierno, ¿no? Cuéntanos cómo es ese lugar. La prisión de Evin lo dicen los datos de internet, o sea, es la cárcel de Oriente Medio donde más personas han ejecutado. Y yo lo veía. O sea, ¿qué más quieres que te cuente? Eso es una parte que impresiona, ¿no? Cómo gente a la que tú ibas conociendo se la iban llevando y la ejecutaban. Sí, tengo anécdotas que también cuento en el libro, ¿no? Un día, cuando yo ya soy veterano, yo ya llevo ahí pues 12 meses, vienen dos chicos y los meten a mi habitación, a mi celda, vamos. Y uno hacía así gestos de metralleta, yo no le entendía. Así muy, como se suele decir, muy mala espina, ¿no? Mala sombra. Y yo fui a hablar a mi compañero Kamal, oye, que mira estos. Y yo esa noche me acuerdo que había literas, puse una almohada en lo que era mi cama, y yo estuve toda la noche en la litera de arriba mirando a ver qué me hacían. Pues justamente no estuvieron ni 24 horas cuando a las 5 de la mañana, con el primer llamado a la oración, vinieron los de la guardia, le cogieron a uno, venga, ahorcado. Claro, muchos de estos eran además presos políticos, ni La siquiera, mayoría. claro, no, ni siquiera estamos hablando de gente que ha cometido un homicidio o una violación, sino realmente gente ahorcada por oponerse al régimen, por pedir elecciones y demás. Esos primeros días en Evin, ¿cómo de duros se hicieron? Porque claro, no es lo mismo estar en una cárcel en España, que ya es duro el contraste entre estar en la calle y estar en prisión, a que te pase lejos de tu familia. Tú hablas de la sensación de abandono, ¿no? De decir, ¿sabrán dónde estoy? ¿Sabrán qué es de mi vida? Es una de las estrategias, el tenerme en aislamiento, ¿no? Cuando a la embajada le llega que tienen a un tío encerrado en una habitación, en solitario, es una manera de presionar, ¿no? Venga, empezar a negociar, empezar a darnos cosas para mejorar la situación del rehén, del preso, ¿no? Y era una de las torturas, ¿no? La psicológica, el no saber cuándo vas a salir, si es que vas a salir. Al paso del tiempo, pues ya te vas acomodando y vas formando tu vida, ¿no? Yo, en vez de tachar los días, para mí era un día más. Venga, va, mañana tengo mis clases de español, voy a organizar un torneo de fútbol, de ajedrez. Tú hablas mucho por supuesto está la dificultad física de estar en un sitio como ese, pero hablas mucho de la tortura psicológica, ¿no? que supone la experiencia. Cuéntanos un poco, primero, cómo es, y también qué haces tú mismo para resistir, para aguantar, para no derrumbarte en esa situación. La tortura psicológica puede que sea la peor, porque al final el cuerpo humano y el ser humano está preparado para cosas impensables, ¿no? Que te adaptas al final, Te ¿no? tienes que adaptar. O te adaptas o no sales. Estrategias mentales. Recuerdo que hace un año y pico fui al Ejército del Aire, a Murcia, y tuvimos una charla con los militares, porque claro, la estrategia mental es complicada, ¿no? De hecho, ellos mismos, los iraníes, decían que yo era un militar súper preparado porque nadie, o sea, aguantaba esas situaciones tan altas de estrés. Una de las cosas que yo me di cuenta allí era el pan, lo he contado 1000 veces, ¿no? Pero el pan que me daban en la celda, yo me acuerdo que al comer pues se me caían migas y al cabo del tiempo venían las hormigas a coger esas migas. Y yo terminé hablando con las hormigas. Yo terminé, el pan que me daban yo ya no me lo comía. Yo lo esmigaba y lo tiraba por las esquinas de la celda para esperar a que vinieran las hormigas, hablar con ellas, salam aleikum, tú eres muy grande, te estás comiendo el pan de la pequeña, y la cambiaba de sitio. Esa es la necesidad del contacto, aunque sea con un ser vivo diminuto, pero era para, me imagino, no sentirte tan solo, ¿no? Claro, yo tenía el sentimiento de que estaba olvidando mi propio idioma. Muchos días sin hablar mi idioma. Yo hablaba solo, daba paseos para cansar mi cuerpo y poder dormir, que yo no sabía qué hora era. Todo el día la luz encendida, yo no sabía si era... No distinguías el día de la noche. No, imagínate, 24 horas encerrado en esa habitación, me sacaban 10 minutos a un patio cada 3 días. Ya hablamos de una celda... Ya te lo he contado. De un tamaño diminuto. Es difícil no enloquecer, ¿no? En una situación así.
Si se hubieras tirado, no sé yo, ¿qué hubiera pasado? ¿Hay algo en tu vida anterior que te preparara más para Sí, soportarlo? sí. Lo cuento en el libro, en los dos, en ese y en este. Ahora hablaremos de él. Mm. ¿Qué es lo que te preparó para la experiencia? Pues la vida te va lanzando puntapiés, la vida es muy caprichosa, a veces estás bien o eso crees y tienes muchas heridas del pasado. En mi vida ha habido drogas, ha habido abusos, ha habido un montón de cosas, ¿no? Que te hacen ser quien eres y crecer y superarte y bueno, Y eso te ayuda cuando llega el gran golpe a superarlo mejor, o por lo menos el haber sufrido heridas antes te ayuda a reponerte de estos o aguantar más que quizá una persona que no hubiera tenido esas experiencias como por la tuya, supuesto. ¿no? O a cambiar la palabra aguantar por la palabra aceptar. Porque muchas veces yo me sentía como un burro, ¿no? Como, venga, aguanta, que te queda poco. Y yo decía, ¿pero aguanta el qué? Si yo no estoy preso, yo estoy aquí de voluntario. Yo decía, si yo estoy en un campus, estoy de voluntario. Aquí tuvimos en el podcast al preso español que más tiempo ha pasado en celdas de aislamiento, que además inspiró al personaje de Mala Madre en la película Celda 211. Claro, él hablaba también de esa sensación de decir, tengo que hacer un esfuerzo por mantener la cordura dentro de esta situación. En tu caso, hay un extra de soledad. Está el aislamiento de la celda en sí y esa sensación de nadie te viene a ver, de ni siquiera tienes esa posibilidad de, oye, que venga un familiar, un amigo, alguien conocido, ese contacto. Ese contacto y aparte el idioma, claro. Iban pasando los días y yo no sabía cómo decirles, ¿qué hago aquí? ¿Qué soy? ¿Terrorista? Yo hacía así, espía, jaja, y se reían. A lo mejor en las celdas contiguas había golpes. Con lo cual no encontrabas ninguna explicación a lo que te estaba pasando. No la tenía. A día de hoy ya sí, lo sé, está claro, ¿no? Y estoy preparado después de esto, pues te puedes imaginar. Claro, pero en ese momento la sensación es a ver si se han olvidado de mí. Sí, muchas veces lo pensaba. De hecho, el guardia que negociaba conmigo me dijo, mañana te veo. Mañana, pasado, al otro. Cuando le vi, vamos, te puedes imaginar. Pensé que te habías muerto, pensé que me quedaba aquí toda la vida. La mente te juega muy malas pasadas. ¿Cuándo es la primera vez que tienes un contacto, ya sea con, no sé si fue el primero con diplomáticos o con familiares, o la primera vez que puedes hablar con alguien de fuera? Recuerdo que me llevaron a la celda de máxima seguridad de una ciudad que es la capital del Kurdistán iraní, Sanandaj. Y esa celda, pues te puedes imaginar cómo era, ¿no? A los 23 días se abre la puerta, me dan la venda, no puedes ver nada cuando sales por allí porque es de máxima seguridad, y me llevan a un sótano abajo con cámaras, me empiezan a grabar diciendo que quién era yo, luego ya las paranoias de, claro, yo decía, I am no terrorist, y yo decía, a ver si van a borrar el no y ponen... Pero bueno, después de eso ya me dijeron que tenía derecho a una llamada con el embajador en aquel entonces, Ángel Losada, un fenómeno, por cierto, y tenía que ser en inglés. Por aquel entonces mi inglés era muy batallero. Me derrumbé 2 veces, se me cayó el teléfono, yo pedía agua, porque yo en mi día a día el agua que bebía era de una canilla que salía de un... Y las necesidades en un agujero, o sea, la celda era... Y te puedes imaginar la llamada. ¿Qué hago aquí? No te preocupes, Santiago, España e Irán tienen buenas relaciones, vas a salir, esto suele durar 6 o 7 meses. Se me cayó el teléfono, me caía al suelo, digo, 7 meses aquí. Y al final fue el doble. Sí, pero claro, te van guiando, me trasladaron y tal. Por eso te digo que qué importante es la mente, el ponerte metas, el tener estrategias y poco más. ¿Y con la familia cuándo consigues hablar? Con la familia consigo hablar cuando viene a visitarme la embajada. De ahí me trasladan a otra prisión. Estoy contando un poco el libro, ¿no? Todo el trámite. De ese sitio de máxima seguridad me vuelven a trasladar a prisión, al mismo lugar donde me capturaron. Y ahí pasé unos cuantos días con un montón de anécdotas, con un chico que colgaron hace poco, que tengo una videollamada con él. Y ahí vine a visitarme físicamente a la embajada, la cónsul, y qué experiencia ese día, qué recuerdos.